El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan. Ezequiel 25, nunca te alegres de la desgracia ajena. Ezequiel 25, nunca te alegres de la desgracia ajena. Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. ¿Has oído alguna vez el refrán que dice que el que al cielo escupe en la cara le cae? Proverbios 24 versículos 17 y 18 dicen así: Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire, y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Esto es exactamente lo que le ocurre a una de las naciones que se enfrenta al juicio en el capítulo 25 de Ezequiel. Pero antes de entrar en detalles, necesitamos dar una breve introducción a esta nueva serie de capítulos. Introducción a la segunda parte de Ezequiel, capítulos 25 a 32. Del capítulo 1 al 31, Ezequiel dio testimonios relacionados con la destrucción de Jerusalén y los restos del Estado israelita. Mientras esperaba que se cumplieran las profecías sobre Jerusalén, Dios le dio una nueva serie de profecías relacionadas con varias naciones vecinas. El juicio había comenzado con la casa de Dios. Véase Ezequiel capítulo 9 versículo 6 y primera epístola de Pedro capítulo 4 versículo 17, pero ahora debía extenderse al mundo exterior. ¿Es Dios solo Dios de Israel? Dios no es un Dios de una sola nación, Él es Dios de todo el mundo. No hace acepción de personas. Todas las almas son suyas, independientemente de sus afiliaciones nacionales. Él está tan ansioso por salvar a los habitantes de una nación como a los de otra. ¿Cuál es el propósito del juicio de las naciones? Él planeó que una muestra de su omnisciencia, al pronosticar con tanta exactitud su historia futura, proporcionara la base necesaria para la fe. Es cierto que las amenazas lanzadas sobre estos pueblos parecen severas e implacables, sin mezcla de misericordia. Sin embargo, hay que recordar que se trataba de juicios nacionales en los que no estaba necesariamente implicada la salvación personal de los ciudadanos. A menudo ocurre que la calamidad nacional impulsa a los hombres a buscar a Dios, de modo que lo que parece ser para su desventaja realmente obra para su bien. Las naciones están llamadas a cumplir el alto destino que Dios les ha asignado. Dios lleva una cuenta exacta de las naciones. Todas son puestas a prueba para ver si cumplirán o no el alto destino que se les ha asignado. Cuando su cuenta está llena, sufren su castigo, como nación. Lo mismo ocurrió con Israel. Sufrió el más trágico derrocamiento, pero a través de todo ello Dios planeó obrar la salvación de un pequeño remanente. Ver el libro de Daniel capítulo 4 versículo 17. Contenido de la parte 2 de Ezequiel, capítulos 25 a 32. Esta nueva sección contiene mensajes a 7 naciones más estrechamente relacionadas con las suertes de Israel y Judá. 1. Amón, capítulo 25 versículos 1 al 7. 2. Moab, capítulo 25 versículos 8 a 11. 3. Edom, capítulo 25 versículos 12 a 14. 4. Filistea, capítulo 25 versículos 15 a 17. 5. Tiro, capítulo 26 versículo 1 al capítulo 28 versículo 19. 6. Sidón, capítulo 28 versículos 20 a 26. 7. Egipto, capítulo 29 versículos 1 al 21 y capítulo 32 versículos 1 al 32. Comentario bíblico adventista sobre el capítulo 25 versículo 1 de Ezequiel. Después de esta breve introducción, ahora podemos abordar uno de los juicios pronunciados contra una de las 3 naciones mencionadas en el capítulo 25 de Ezequiel. Abordaremos el juicio contra los amonitas. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se pronunció juicio contra ellos? Veamos primero los orígenes de los amonitas para que podamos comprender por qué se pronunció juicio contra ellos. ¿Quiénes eran los amonitas? Los amonitas eran descendientes de Lot por su hija menor, y por lo tanto, eran parientes consanguíneos de Israel. Ver el libro de Génesis capítulo 19 versículo 38. Tenían una religión degradante que exigía sacrificios humanos. ¿Por qué se pronunció juicio contra los amonitas? Los versículos 6 y 7 de Ezequiel 25 nos dan la respuesta. Así dice el Señor y Dios: ustedes los amonitas aplaudieron, saltaron de alegría y, maliciosamente, se rieron de Israel. Por eso yo extenderé mi mano en su contra y los entregaré a las naciones como despojo. Los arrancaré de entre los pueblos y los destruiré por completo. Entonces sabrán ustedes que yo soy el Señor. Nueva versión internacional. Las acciones manifestadas por los amonitas cuando Jerusalén cayó en cautiverio por los babilonios fueron una manifestación de alegría maliciosa.
Este versículo me recordó un incidente con nuestra criada. Una tarde la llevamos a casa y nos sorprendió ver que su casa se inclinaba hacia un lado. Su casa era de madera y estaba a punto de caerse. Su vecina se rió de nuestra criada diciéndole que cuando su casa se cayera, se alegraría de su desgracia. Un día de tormenta, a la vecina le ocurrió lo que ella deseaba que le ocurriera a nuestra criada. Su casa se vino abajo, mientras que la de nuestra criada, que había sido reparada antes de la tormenta, se mantuvo firme. Siempre debemos tener cuidado con lo que deseamos. Cuando los amonitas se alegraron por el cautiverio de Jerusalén, pocos sabían que pronto les llegaría la hora del juicio. Y el profeta Ezequiel les dio el mensaje para que, cuando ocurriera, supieran que Dios es Señor sobre todas las naciones. Versículo 7. Este versículo sabrán que yo soy el Señor se ha repetido una y otra vez en los capítulos anteriores que hemos visto en Ezequiel. Todas las profecías y mensajes dados por Dios tenían la intención de que el pueblo reconociera el hecho de que Dios es Señor en el cielo y en la tierra. Dios diseñó que el conocimiento de su poder llevara a los hombres a buscar su salvación. La gente solo mira hacia arriba cuando ocurre una tragedia. Pero en cuanto las cosas vuelven a la normalidad, entonces nos olvidamos de Dios. Ocurrió con la pandemia del COVID-19, y ocurre con cada tragedia que atravesamos. Busquemos al Señor en espíritu y en verdad y porque le amamos, y no solo durante las crisis. Y recuerda siempre, nunca te alegres de la desgracia ajena. Puede que te ocurra a ti. Bendiciones.